Bilboko adierazpena. Manifiesto de Bilbao. En el 25 aniversario de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño, Chicos y chicas de distintos pueblos y ciudades de Euskadi, reunidos en Bilbao para reflexionar y proponer sobre nuestros derechos y nuestras responsabilidades, Gure eskubidei eta gure erantzukizunei buruz hausnartzeko eta proposamenak egiteko Bilbon bilduri, queremos decir a todas las personas que viven en Euskadi y en especial a nuestros políticos y políticas que dirijan sus esfuerzos a garantizar que podamos desarrollarnos como personas en una familia que tenga la forma que tenga, nos quiera, nos proteja y nos acompañe a superar los obstáculos y miedos al encontrarnos al crecer, educándonos en unos valores que nos sirvan para vivir en sociedad de una forma mejor. Bereziki gure gurasoek familiari arreta emateko denbora gehiago izan dezaten eta lana bilatzera ez daitezela beste leku batera joan behar eskatzen diegu. Halaber, familia apurtuen umeak zoriontsu hasteko beste bat aurki dezaten. También que los niños y niñas de hogares rotos puedan encontrar otro donde crecer felices. Por nuestra parte, igual que demandamos cariño y apoyo, gurekin bizi diren pertsona guztiak ondo egon eta sentitu daitezen laguntzeko konpromisoa hartzen dugu. Nos comprometemos a contribuir a que todas las personas que viven con nosotros y nosotras estén y se sientan bien. Gure ongizatean eskubideak ez dutela ahaztuko, zeren eta honek, familia eta maitasunaz gain, que además de la familia y el cariño, supone tener un techo adecuado. Dinero y recursos para vivir con comodidad, salud y un medio ambiente saludable, además de educación. Con estos ingredientes conseguiremos crecer en igualdad. guk berdinak garelako, guztiok berbera merezi dugulako. porque somos iguales. Porque somos iguales, nos comprometemos De manera corresponsable a trabajar por esta igualdad desde nuestras posibilidades. Lan egiteko konpromisoa hartzen dugu. Reclamamos nuestro derecho a que se nos escuche. En todos los ámbitos en los que deciden cosas que nos van a afectar. Tanto cuando son cosas pequeñas como en importantes. Queremos dar nuestra opinión, queremos que escuchen nuestras necesidades y que nuestras ideas sean tomadas en cuenta. Gure iritzia eman, gure beharrizanak entzun ditzaten eta gure ideiak aintzat hartuta izatea nahi dugu. Nos comprometemos a expresarnos con respeto y libertad y luchar porque nuestra voz se escuche. Gure ahotsa entzuna izateko konpromesua hartzen dugu. Y a luchar porque nuestra voz se escuche. Y a luchar porque nuestra voz se escuche. Nos preocupa nuestro derecho a la privacidad. En el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, queremos ser los que decidamos quién y cómo acceden nuestros datos. Gure aldetik, gure pribazitatearen erabili arduratsua egitea onartzen dugu. respetando la privacidad de los demás, Zailtasunak dauzkagunean gure gurasoei eta gure irakaslei laguntza eskatzeko konpromesua hartzen dugu. nos comprometemos a pedir ayuda a nuestros padres y profesores cuando nos encontremos en dificultades y a denunciar cuando nos respeten nuestra actividad. Para eso, pedimos a nuestros responsables políticos que nos tomen en serio cuando denunciamos. Que no son solo chiquilladas y que se comprometan a enseñar a todos. Mayores, jóvenes y pequeños a usar de manera responsable estas tecnologías. Observamos una realidad en la que existen diferencias y discriminación. Por razón de dinero, sexo, origen, orientación sexual, religión, edad. Cuando no tenemos en cuenta las diferencias, nos topamos con un muro Que no nos deja ver una sociedad más diversa. Baina askotariko gizarte hori ikus dezagun, horma horretan ate bat zabaltzea posiblea da. Tenemos una responsabilidad individual y colectiva De abrir la puerta a la igualdad y diversidad. Relacionado con esto, Pedimos contar con el dinero suficiente que nos permita crecer en igualdad y una educación para entender y respetar la diversidad. Jolasa eta gure aizia aldarrikatzen dugu pertsona gisa gure garapenerako ezin utzizko alde bat bezala. Que nos permite evadirnos, disfrutar y ser nosotros mismos. En nuestro tiempo de juego podemos decidir lo que queremos hacer. Y aprendemos cosas que no aprendemos en otro sitio. Leku seguruak eskatzen ditugu eta zaintzeko eta respetatzeko konpromesua hartzen dugu. Pedimos espacios seguros y nos comprometemos a respetarlos y cuidarlos. Por último, pedimos a las tres organizaciones que nos han acompañado en esta reflexión, al Ararteko, a Save the Children y a UNICEF, Que difundan este manifiesto en todos aquellos lugares a los que tengan acceso. Nosotros y nosotras de igual manera nos comprometemos a difundir los derechos de la Convención y este manifiesto entre nuestros compañeros y compañeras. Bilbon 2014ko urriaren 25ean.